dejo las cámaras y los micrófonos, ¿sale? Entonces, Claro, adelante. ¿verdad? Entonces, hola compañeros, buenos días. Nosotros somos el equipo número 6. Nos componemos por Garay Crevente Julio César y García Barrera Daniela, del grupo 2M20. Este es nuestro contenido que vamos a ver hoy. Y empieza mi compañera Daniela. Buenos días, compañeros. Eh, en el capítulo 6 contiene 4 subtemas, que como primer subtema es el dinero como capital, que en el texto nos dice que llegamos así a la cuestión central de toda reflexión de Marx, la primera vez en su vida que atacará de frente de manera extensa el problema del capital. Eh, El primer subtítulo, que es el 6.1, se llama El dinero como capital, que nos dice que nos encontramos ante el pasaje más importante, quizá de todo el pensamiento de Marx, la etapa histórica dineraria, que sin embargo ya es un momento del capitalismo, que nos dice que sin dinero no hay capital, sin una etapa de circulación no hay producción capitalista. En este primer punto nos habla sobre el dinero como dinero. La moneda mundial alcanza la máxima autonomía y es por excelencia el dinero como dinero. El dinero como capital indica una determinación interna al dinero o como un momento del dinero. Es decir, el dinero es también capital. Marx dijo, el dinero como capital es una determinación del dinero. Una de sus funciones es la de ser capital, pero y en el camino de retorno, el capital mismo puede presentarse cumpliendo dicha función de dinero. Uno de los puntos más importantes que nos menciona es que no es lo mismo el dinero como capital que el capital como dinero. Dinero y capital. Sin embargo, algunos Espera, autores espera. como A ver, compañeros, andamos un poco desfasados. Ya vas en la lectura, pero a mí me está llegando la página. Por ejemplo, ahorita tú ya vas en el último renglón de la página, un poquito más adelante. No sé si la puedas bajar, subir la página, ándale, para que vayamos siguiendo la lectura, por favor. Ahí, más o menos por ahí. Ahí está. Gracias. Bueno, continúo. En principio, dinero y capital puede ser lo mismo. Sin embargo, algunos autores como Marx lo definen de la manera siguiente. El dinero como simple medio de intercambio seguirá siendo dinero en su forma más simple, pero cuando ese dinero obtiene una ganancia o utilidad en el intercambio de mercancías o bienes, se convierte en capital. Eh, bueno, en este punto se entiende como que según Marx, el dinero se convierte cuando, además de comprar mercancías, se invierte en otros factores de producción, que estos genera valor agregado a la mercancía inicialmente comprada, como por ejemplo la mano de obra, y precisamente por esto se puede vender a un precio mayor al que se compró. Eh, el siguiente punto es el 6.2, el valor como capital, el ser fundamental, que nos dice que en el capitalismo los productos tienen una doble posición ontológica. Por una parte son productos y por otra se producen para otros como mercancías. El ser del producto le hemos denominado productualidad. El ser de la mercancía como mercancía es la intercambiabilidad. Como es evidente, producir una mercancía es producirla para otro. El para otro como esencia del producto
incluye una relación social. El valor en cuanto tal, el valor como valor, entonces no es solo un trabajo objetivado, sino además un trabajo objetivado para otro, desde un punto de vista subjetivo. Desde un punto de vista objetivo, el valor es el carácter del producto en cuanto para otro. Y aquí tenemos un esquema que nos ponen en el texto. La productualidad del producto y su intercambiabilidad distingue al puro valor o al valor en su pureza y universalidad del valor de uso o del valor de cambio. El puro valor es la esencia última del capital. El capital es simplemente valor, pero como tal no aparece ni puede jamás aparecer en el mundo fenoménico. El valor no es una forma o manera de aparición del capital, es el capital mismo en su invisibilidad profunda, fundamental, esencial. Buenas tardes, compañeros. Díaz, a mí me tocó el 6.3, relaciones de la circulación del capital. Eh, el, el capítulo, o más bien el subtema de Dussel, nos inicia con un... Ay, perdón, profesor, permítame. Ya, este, el subtema nos inicia con una pequeña paráfrasis del tema de Marx, que dice, el capital procede en un principio de la circulación y concretamente tiene el dinero como punto de partida. Entonces ya empieza Dussel. Si el dinero es el primer concepto del capital, significa que ya es capital. En la historia, significa que el siglo XVI y XVII latinoamericano, en el concepto abstracto es el capital comercial como antecedente, pero ya capital. Yo justamente acabo de, la clase pasada creo, con una profesora vimos al mismo historiador Dussel hablando en el Zócalo, en una conferencia que se llama Para hablar con libertad, y justamente también menciona este tema de latinoamericanos y sobre la verdadera historia de la conquista. Entonces ya como que ya tengo más antecedentes de este autor, entonces ya empiezo a ver también sus inclinaciones, profe. Nos pone aquí el subíndice A, procedencia de la circulación. El primer momento, el del capital comercial, es ya la primera forma del capital. El capital no es el fundamento de la producción, es decir, para Marx había un primer modo del capitalismo aún preindustrial, sin el cual el mismo capitalismo industrial hubiera sido imposible. Y para ello, el mercado y la moneda mundial fueron condiciones esenciales. No queda duda para Marx, el momento anterior al capital industrial es ya capital. Es justamente en la historia el momento de la transición. En ontología es el momento de la subsunción, que por más ontológico que sea, al menos de 2 siglos, el capitalismo mercantil o comercial es ya capitalismo, y América Latina nació en la época del capitalismo. Es más, esenciales del nacimiento del mismo capitalismo. Y el subíndice, el subtema 6.4, totalidad, como proceso en la temporalidad. En su nivel profundo, fundamental, el capital es producción, en un doble sentido, fruto de la producción, instrumento de producción y al mismo tiempo síntesis, proceso autor reproductivo desde su permanencia como relación social. Aquí el autor lo descompone en, esta es su definición del capital, y aquí poco a poco lo va a descomponer en todavía más subíndices. El primero es permanencia. En el pasado, al objetivar el hombre, su trabajo en una herramienta la transformaba por ello mismo en el medio para una nueva producción, pero no es capital, porque el capital es el único medio de producción que consiste en su esencia en ser valor, el valor que es relación social, intercambiabilidad, que termina por autorreproducirse. Y aquí dice que en realidad el capital instrumento, un ente, una cosa, sino que es un proceso, una totalidad que permanece en el tiempo, fruto del trabajo, instrumento del trabajo, totalidad que incluye al trabajo y al producto del trabajo, un círculo que se retuerce sobre sí mismo, en cuyos diversos momentos siempre es capital.
Después nos habla del valor. Aquí le sigue una cita de Marx bastante larga, que ya no lo coloqué. Pero después dice, el valor de cambio como tal es lo que permite la subsistencia o sobrevivencia, permanencia del capital en sus diferentes sustancias. Es decir, determinaciones esenciales o formas de aparición, dinero, mercancía, producto, etcétera. En la circulación simple, cuando el comprador invierte su dinero, este es negado, deja de existir para él y sale de la circulación como mercancía, que se consume. Tanto el dinero como la mercancía han sido negados y no tienen permanencia. Después vemos de su definición, lo seguimos como proceso, que hay una segunda determinación o característica que diferencia el capital del simple valor de cambio o el dinero, y consiste en que el capital pone los términos de su propia circulación. La mera circulación manipula las mercancías, pero no las produce, no las pone. El capital, en cambio, circula las mercancías que él mismo produce. El capital surge de la circulación, por tanto las presupone, pero al mismo tiempo parte de sí mismo como supuesto frente a ella. Son dos entes separados, mercancía y dinero, mutuamente negados. En cambio, en el capital, aunque el dinero salga de la circulación, es el modo como el valor sale a través del dinero. Se niega en la mercancía. La mercancía es consumida, pero no como lo hace el consumidor que come el pan en la circulación simple. El valor que nunca se niega como tal, sino que niega sus determinaciones, pero siempre permanece en otra. Se niega como dinero, pero se afirma como mercancía. Se niega posteriormente como mercancía, pero se recupera como dinero. Concluimos en que este capítulo se siente como cuando te revelan un secreto confidencial, porque logramos comprender la esencia del capital, en términos llanos, y sin necesidad de tantos tecnicismos que Marx usa. Sin duda no lo había entendido en 5 semestres que llevo estudiando el capital. La lectura es sencilla cuando debe ser sencilla, pero también no deja de lado lo técnico. Me gustó esta forma de expresarse del autor Dussel, pero también logro notar algo de su forma de ver la vida a través de esta interpretación. Que con esto concluye nuestra presentación, profesor. ¿Voy a dejar de compartir o la mantengo? Eh, eh, si quieres, dejamos de compartir. Si es necesario, la ponemos, ¿no? Nada más Bueno, manténla ahí, bueno, en tu computadora, donde estés en tu dispositivo, ¿sale? sí, claro. Por si es necesario. A ver, antes de que la quites, ¿no? Antes de que la quites. Eh, Les voy a decir, no sé si lo puedo subir un poquito arriba, las citas que tienen, un poco otra vez como para reafirmar lo que en cuestiones técnicas, ¿no? Nada de contenido. Esta, por ejemplo, ahí para que veamos. Eh, Miren, em, Sí, ustedes profe. ahí ponen, ¿sí? Dussel 1991, y eso está bien, Ajá. eso está perfecto, pero no ponen la página. Después Ah, de sí, 1991, punto coma, y pones el número de página. sí, tuve dudas en eso. Entonces voy a la Sí, página. y es, ajá, claro, porque entonces, ¿cómo sabemos? Sabemos cuál es el libro, y está bien, pero pues todo el libro tiene, no sé, 300 400 páginas, ¿no? Entonces dices, ahorita la busco rápido, pues no. Entonces, más bien la 17, ¿no? Lo que ya en la precisión del capital, ¿no? Sería esto, Mars, año de edición, ¿sí? Ok. Y página y línea. Pero eso ya es cuando cuando tenemos ya la precisión más, cuando ya somos unos expertos ahora sí que unos exegetas del capital, ¿no? Entonces, pero por el momento pueden poner nada más Dussel, página, año y página. Y con eso nos guiamos. Por eso, eso fue en todo el texto. Y está bien, esta es la forma APA, ya lo habíamos comentado, es muy sencilla, ¿no? Falta la Sí, bibliografía, no sé si la pusieron abajo. sí, claro, profe. Un segundo. Ajá, claro, porque entonces vemos el año y nos vamos directamente, pues a 1991 Dussel, ya sabemos cuál es, ¿no? Entonces, así, un poco nada más por lo técnico. Pero bueno, eh, a ver, ¿cómo le entramos? Pues igual que las otras veces, la parte que le tocó, los dos primeros puntos que le tocó a nuestra compañera. ¿Cómo te llamas, compañera? Se me van los nombres, no se me ofendan. Son muchos. Daniela, Daniela. Y
nombre, ¿cómo? ¿Eras Julio? Sí, Julio. Daniela y Julio. Recuerdo. em, la parte que les tocó, los 4 puntos que les tocaron de este capítulo 6, ¿cómo los podíamos sintetizar? ¿De qué habla? ¿No? En términos más cotidianos. Pues el primer punto, lo que yo entiendo es como que, permítame. Ahora sí, Julio, si quieres dejar de compartir para que nos veamos, está bien. ¿Está bien? Ahorita. Sí, que el primer punto nos habla así como de que el dinero, o sea, cuando no inviertes o enriqueces ese dinero que tienes, pues se queda simplemente siendo dinero. En cambio, cuando tú lo inviertes en un factor o enriqueces ese dinero que tienes, ya se convierte en capital. Bueno, eso es lo que yo entendí. Y en el segundo punto, ahí sí no, como que no entiendo muy bien todavía lo que nos quiere decir. Ok, entonces sigo yo. Ahí me tocó el tema 6.3. Espérame, espérame, yo estoy hablando como loco, ¿no? Daniela, de ese segundo tema que dices, bueno, cuesta un poco de trabajo, pero ¿de qué es el tema? Aunque sea saber cuál es el tema, ¿no? Del 2 que no se entendió. Ahorita lo explicamos, pero no te preocupes. ¿Cuál es el tema del punto 2? ¿De qué trata ahí, pues? Eh, Nos habla del Ah, valor del capital, este, sí, ¿qué aquí, otra? aquí la diferencia es cómo entender el valor en cuanto tal del valor de cambio y el valor de uso. En su pureza, dice Marx, ¿no? Ahorita lo explicamos, no te preocupes. Ahora sí, compañero. A mí me tocó el 6 tema 6.3 que dice relaciones de la circulación y el capital. Aquí, por ejemplo, dice es que el capital ya es capital desde el momento en que llega a América Latina, no se va transformando. O sea que en el instante en que llegan los españoles a América Latina, ya tenemos capital. Y que además el capitalismo es producto de toda la riqueza que había aquí y se fue para allá. Entonces ahí, pero fíjese que justamente ayer, como le comentaba, yo había visto una conferencia de este Dussel Ujú. y que tiene mucha injerencia en esto, en la cultura latinoamericana con respecto al capitalismo. Entonces aquí como que me empieza a gustar cómo los va relacionando ambos. O sea, cómo logra sacar sus temas que él tiene, o sea, como que tiene sus temas ya de facto. Entonces ya con toda la interpretación que haga, siempre va un poquito para allá. Es como, no sé, como que siempre me deja pensando que él siempre está pensando en ese tema. Entonces apenas encuentro algo que lo relacione y lo conecta. Después me tocó a mí el tema 6.4 totalidad como proceso de la temporalidad. Y nos habla de que, ay, aquí lo tengo. Aquí es un poquito complicado, pero por ejemplo nos habla de que el capital como tal no es algo como el dinero o la mercancía, no, más bien es un proceso que tiende a la permanencia, porque pese a que, o nos dice, ¿no? La diferencia entre el valor de uso y el capital es que el capital puede reproducirse y además él mismo tiene la forma en que él tiene un conducto, creo, tiene la forma en que él mismo se va a reproducir. Entonces es bastante diferente a cómo lo hace el valor de uso. Entonces, es complicado. De hecho, me gustaría que me explicara solamente un parrafito, porque siento que ese parrafito, pese a que sí lo entendí, siento que sería mucho mejor con sus palabras. Sí, ahorita lo reafirmamos, ¿no? Nada más es de qué tratan estas cosas, ¿no? Este último punto sería el capital como permanencia y el capital como proceso, ¿no? Ahorita lo explicamos porque tiene que ver con la circulación, cómo de pronto alguien coloca
capital, pero habría que entender primero qué es eso, como capital lo coloca y no lo consume. Acuérdense que en el intercambio hay una intercambiabilidad en el cual yo doy un producto, el otro me da otro producto, ese producto lo saco del mercado y lo consumo. En el capitalismo no pasa eso. Bueno, cuando ya se tiene capital como capital, dinero como capital, o una mercancía como capital, lo que pasa es de que se coloca en la circulación una mesa, pero esa mesa no la voy a consumir, sino que la intercambio por dinero, porque el fin es la obtención de ganancia, del incremento de la tasa de ganancia. Entonces, yo ya no estoy consumiendo los productos, ni siquiera son para el consumo, es para que estén en la circulación y en la circulación esté lucrando con el trabajo objetivado de una mercancía, con la vida. Y entonces estoy lucrando y ganando esa vida que está en los productos. No me interesa consumirlos. Me interesa comprarlos para después revenderlos, comprarlos, revenderlos, algo así, ¿no? Que circule, que esté circulando. Y en esas circulaciones donde se va a materializar el dinero, ¿sí? O más bien se va a materializar el valor en dinero. Y esto es el objetivo del capital. El objetivo del capital no es satisfacer una necesidad. El objetivo del capital es venderte un producto y materializar la vida contenida en dinero que no va para el trabajador. Lo dije muy rápido, ahorita lo vamos a repetir con más calma, ¿sale? Bueno, a ver, eh, ya, ¿no? Más o menos ahí están los temas colocados. Vienen las cuestiones de, ahora sí, con precisión, ¿no? Daniela y Julio. Eh, ¿Qué es específicamente lo que no se entendió, Daniela? No me digas este tema, sino más bien en qué parte o todo, ¿no? O todo, es donde hay que aclarar, ¿no? Esto que se te confundió. También, Julio, si tú nos dices, ahorita con gusto lo tratamos entre todos de aclarar. Daniela, primero Daniela, a ver. Sí, Ujú. bueno, o sea, lo que no entendí es que nos dice, ¿En o qué sea, página? como que es el valor como capital, Ujú. que nos dice que la productualidad del producto y su intercambiabilidad distingue al puro valor o el valor en su pureza. ¿En qué página estás? Estás leyendo, pero ¿en qué página estás? Creo que era 122 del libro. 122, eso, 122. Ujú. Bueno, a ver, síguele leyendo. Es que necesitamos las líneas y la página para que yo te pueda rastrear exactamente dónde es. ¿Lo tienes o no? No, permítame. Hay que ser muy precisos. Yo la tendría, según lo que estoy entendiendo, por la 126, donde está el esquema quizás por ahí. Sí, era justo abajo del esquema. Ah, ya ves. Sí, claro, entonces es, ajá, la productividad del producto, claro. Ahí está, la 126, el último párrafo, esas cuatro líneas y lo que sigue, ¿no? Eso es lo que tendríamos que explicar, ¿sí? ¿Lo quieres leer? Ahora Sí, sí, te sigo, ahora sí te sigo. Dime, perdón. bueno, lo que es que yo lo tengo en la exposición, Ujú. pero dice, la productualidad del producto y su intercambiabilidad distingue al puro valor o al valor en su pureza y universalidad del valor de uso o del valor de cambio. El puro valor es la esencia última del capital. El capital es simplemente valor, pero como tal no aparece ni puede jamás aparecer en el mundo fenoménico. Ajá, ahí te confunde eso. No logras entender, no logras captarle del todo. ¿Eso, Daniela? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. A ver, Julio, antes de irnos al corte, porque ya por ahí me está marcando. Pues de una vez anotamos esto aquí y ahorita que regresemos lo explicamos. Julio, ¿tú dónde te atoraste?
¿O dónde quisieras más bien como tratar de aclarar o confirmar si lo entendiste? Si alcanza a ver la pantalla, profesor. Sí. Justamente en este párrafo donde dice, en realidad el capital no es un instrumento, un ente. Ujú. Hasta aquí, donde dice momento siempre es capital. Sí lo logré entender, pero siento que A ver, creo que igual hay algo que mal. Daniela, ¿dónde está la página? Es que es por Ah, eso de la cita, por eso las citas son importantes. ¿Dónde está la página? Para que yo te siga, así con precisión. Para leer el capital hay que tener mucha precisión, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿tú dónde lo tienes en el libro? ¿Qué página? Supongo que está, porque ahí tienes la cita, por ejemplo, de abajo, el valor, supongo que es antes de eso, ¿no? A ver si la... ujú. Ajá. Entonces sería, si yo no me equivoco, por la 135. En la 133 creo que está, Ciento profesor. treinta y tres. Ujú. El valor, aunque aquí Marx habla repetidamente del valor de cambio. ¿Por dónde? Ajá, sí, por aquí está. Es en la cuestión de la permanencia, supongo. Aquí está la cita. Entonces, a ver, ahora sí, te sigo. Sería como por la 132, 133. Sí, profesor. A ver, léelo. ¿Cómo En está? realidad el capital no es un instrumento, un ente, una cosa, sino que es un proceso. ¿Le sigo leyendo? Sí, 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 sí. Una totalidad que permanece en el tiempo, fruto del trabajo, instrumento del trabajo, totalidad que incluye el trabajo y el producto del trabajo. Un círculo que se retuerce sobre sí mismo, en cuyos diversos momentos siempre es capital. Ah, muy bien, ya lo tenemos aquí. Sí, es la página 132, 133. Ese último párrafo y el principio de la 133. Bueno, este, ¿por dónde comenzamos? ¿Alguien más? Ahorita nos deja ver cuántos minutos tenemos. Que se nos está cerrando. Mm, tenemos 5 minutos. Esperen, esperen. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Estamos a 3 minutos casi de que se cierre. ¿Algún comentario? ¿No? Lean, No, compañeros, ¿sí? profe, todo Ah, bien. ¿todo bien? Lean, está abstracto el asunto aquí. Sí es una concepción muy filosófica, ¿sale? Sin embargo, con la claridad de Marx, uno lo puede entender, ¿no? Pero vamos por partes. Em, bueno, vamos a tratar de comenzar, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que una de las cosas, la esencia, digamos, ya en síntesis de todo el capítulo, la esencia del capital es el valor. Ahora, ustedes, en los 5 minutos que nos vayamos al baño, a tomar agua, lo que sea, piensen qué es el valor. ¿Qué diablos es el valor? ¿Sí? Entonces, imaginen ustedes que de pronto decimos el valor, pero el valor, ¿de dónde surge? Dice Marx, no nos hagamos, o sea, no es un esencialismo ahí, un fantasma, ¿no? El valor, a final de cuentas, es trabajo objetivado en un producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene valor. Todavía no estoy diciendo, no lo estoy utilizando, tiene valor. Es decir, yo pongo tiempo de trabajo, vida, neuronas, habilidades, energía de mi cuerpo, de mi vida, lo coloco en un producto, hago ese producto, produzco mis 2 sillas, mi mesa, y esas 2 sillas y esa mesa tiene parte de mi vida. Esa vida es el valor objetivado en ese producto. Eso es valor. Ya decíamos en una clase anterior, ¿cómo mides el valor en pesos? Ese es el valor puro. Vamos a cerrarle, dice que estoy a menos de un minuto. Entonces, el valor, ya vimos ahorita qué es el valor. El valor es esta vida objetivada en un producto. Por eso ese producto tiene valor, porque vale para la vida, sirve para la vida. Ese ya es el valor de uso. Lo utilizo, ese valor, esa silla que tiene valor, la utilizo, entonces es valor de uso. El valor de cambio es otra cosa. Pero el valor, uno y otro, es distinto. Ahorita lo explicamos. No sé, le cierro para que nos veamos en 5 minutos. Son las
7:47, entonces en 5 minutos entramos. Ay, tío, no sé si resto. ¿Sí, compañeros? El silencio me espanta. Profesor. Uy, ya no. Ah, aquí estaba, espérame, te pongo pausa, déjalo cómo se pone. Pausa. Volvimos, ¿no? A ver, ya traté de explicar hace rato la idea de eh, el valor, eh, el valor puro, como le llamamos, ¿no? Este valor puro ya vimos es trabajo objetivado. Este trabajo objetivado en el producto, que es vida contenida, vida objetivada en el producto, si llegamos hasta ese punto, es valor puro, en abstracto, por supuesto. Ese valor puro es algo así como que le pongo un apellido, ¿no? Ese valor puro le pongo ahora valor de uso, porque lo voy a utilizar. O valor de cambio, porque no lo voy a consumir en mi comunidad, en el grupo donde estoy, sino que lo voy a poner en el mercado para otros. Y entonces ese valor, que ya vimos cuál es el valor puro, ahora digo, es un valor que puedo intercambiar y ya es valor de cambio. Es decir, el valor puro, simple, abstracto, está en un nivel abstracto, digamos, elevado. Y cuando empieza a descender a cómo vas a utilizar ese valor, dicen valor de uso, valor de cambio, ¿no? Entonces, si hacemos un dibujito, ¿no? El valor puro en abstracto, ¿no? Como categoría, de pronto lo colocamos como en una determinación más concreta, pero más compleja, sería el valor, nada, lo voy a poner así, valor de uso o valor de cambio. El valor puro está en un estado puro, es algo así como inmaculado, pero siempre abstracto, nunca real en cuanto tal, en cuanto así, en esa forma simple. Si lo estamos haciendo simple solamente para el análisis. Entonces, cuando tratamos de utilizar ese valor que ya está contenido en la mercancía, eso es real, digamos, material, ese valor materializado, objetivizado en un producto, ahora yo decido, o el productor decide, o los productores deciden si lo usan, lo consumen o lo colocan en el mercado como mercancía y lo intercambian. ¿Queda claro la distinción entre estos tres conceptos, Daniela? ¿Daniela? Creo que sí. Sí, profesor. Eso era lo que te confundía. Leemos, si quieres, leemos el párrafo, dice la productualidad. La productualidad es algo así como eh, el producto que puede, no, el objeto que puede ser producido. Tiene la característica de que puede ser producido y por eso es productualidad, el ser del producto, ¿no? Entonces dice, esta, ¿cómo decirlo? Esta característica de ver a un árbol y de pronto yo decir, puedo producir una silla, puedo producir una mesa, es que ese árbol, decimos, tiene productualidad, ¿no? Puede ser transformado, tiene productualidad. Ese es el concepto más o menos, ¿no? Entonces, la productualidad del producto, es decir, la esencia del producto, su cualidad de ser producido, la productualidad del producto, entre paréntesis, el hecho de ser efecto de un trabajo, porque se va a transformar la naturaleza y en esa transformación va a contener trabajo y va a generar un producto. ¿Sí? Esa sería la productualidad del producto y su intercambiabilidad, valor de cambio, ¿no? Se distinguen, ¿sí? Aquí está el valor de uso, valor de cambio, su productualidad, porque aquí lo estoy produciendo en la esfera de la producción y aquí es su intercambiabilidad en la esfera de la circulación, ¿no? Entonces dice, la productualidad del producto y su intercambiabilidad distingue al puro valor, el valor en abstracto. Es distinto, ¿sí? Eh, o el valor en su pureza y universalidad del valor de uso. Se está distinguiendo del valor de uso, ¿sí? Y después dice, o valor de cambio. El puro valor, otra vez, en abstracto, simple, inmaculado, por decirlo de alguna manera, virginal, ¿no?
El puro valor es la esencia última del capital. Es decir, lo hemos abstraído de tal manera que hemos llegado a la esencia última del capital. ¿Sí? Eh, el capital simplemente, el capital es simplemente valor, pero como tal no aparece ni puede jamás aparecer en el mundo fenoménico. Es decir, si yo aquí ahorita les pongo este libro y les digo, miren esto, eh, ¿dónde ven el valor? Empíricamente hablando. Si yo les pongo, ¿dónde le ves el valor? ¿No? Dice, el valor es la esencia última. Si no hay valor, no hay valor de uso, no hay valor de cambio, y si no hay valor de cambio, no hay economía. No hay intercambiabilidad. Entonces, para que haya economía, para que haya intercambiabilidad, circulación, dinero, mercancía y todo esto, lo que en el fondo hace que exista la economía es el valor. Sin valor no existe nada de economía. Lo que todo está en juego y circulando es el valor. En política es el poder, pero estos conceptos, si se dan cuenta, no son, no empíricamente se ven, se ocultan, están detrás, la esencia no se ve. ¿Sí? Se intuye, se comprende que está ahí, metafísicamente está ahí, pero empíricamente es complicado y Marx dice, no es complicado, el valor está contenido en el producto producido. Simplemente que esa concepción del valor es la que de pronto yo digo, te lo cambio, dame 20 pesos. Esos 20 pesos los compro, no sé, en jitomates. Y lo que está circulando es el valor. Y es algo que no se alcanza a percibir empíricamente hablando. Percibo un libro, percibo, no sé, X, una materia, percibo, ¿no? Eso es lo que veo ante mis ojos, pero cada objeto, cada mercancía tiene valor y ese valor es trabajo objetivado. ¿Sí queda claro esto o los estoy confundiendo más? No, sí queda claro, solo que sí es metafísico. O sea, siento que Oh, es un sí. poquito más filosófico que económico, por eso es un poquito más. Como Ojo, que cambiar el chip. ajá, claro, ojo, sin valor no hay economía. Y yo les pregunto, toda la carrera de economía van a hablar del valor, pero si no se entiende qué es el valor, ¿de qué diablos están hablando? Entonces, hay que entender qué es el valor. Y este valor es esencia, pero no es así como Gasparín, ¿no? Una esencia, ¿no? La esencia viene del sujeto que pone su trabajo en el producto. Y es material ese trabajo, es desgaste humano, es neuronal, desgaste físico de energía. Esa energía y ese desgaste, materialmente hablando, es valor que se objetiviza en un producto. Y eso, esa vida contenida, es la que se va a intercambiar. ¿Sí? Entonces lo que está circulando es valor, pero ese valor tiene su fundamento en la vida humana, en el trabajo vivo. Ahora, ese valor, si lo estamos analizando, ya lo dijimos, es el valor puro que ya concretizándose es esto. Ahora, yo una pregunta para todos, que tiene que ver con lo otro que ahorita vamos a ver con la segunda pregunta. Es, ¿antes del capitalismo existe capital? Rápido, compañeros, se nos va el tiempo. ¿Antes del capitalismo existe capital? Pues sí, Así es. Yo también digo que sí. Claro, por supuesto, pero ese capital no está utilizado capitalistamente. Antes, lo que decíamos en otras clases, antes del mercado, a ver, ¿cómo sería? Eh, antes del capitalismo existe mercado, es en la misma línea. ¿Ustedes qué dicen? Rápido, compañeros. Yo sí. Claro, pero no es un mercado capitalista. Antes del capitalismo existe economía, claro. Antes del capitalismo existe dinero, claro que existe.
¿Por qué? Porque pasamos a otro nivel más concreto y más complejo. Es decir, ahora este valor, ¿sí? El valor de uso, el valor de cambio, se coloca en el mercado. El valor de uso, lo vamos a poner aquí. ¿Dónde está? No va el tiempo, ¿sí? El valor el valor de cambio se coloca en el mercado, ¿sí? Y este se consume, es decir, sale del mercado, ¿sí? Entonces, cuando de aquí se deriva, ¿no? El mercado, entonces este mercado, todavía en abstracto, se va a colocar en un nivel más concreto y complejo, que es el mercado capitalista. Ya en un sistema concreto, histórico. Y entonces dice, claro, hay capital, para que haya para el capital dentro del capitalismo, ¿sí? Es una especie de excedente de producción, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, hice 4 sillas y solamente necesito 2. Esas 2 sillas yo puedo decir que tengo un capital. Y tengo un capital porque lo voy a colocar en el mercado. Pero ojo, en este momento el mercado es mercado capitalista. Entonces yo lo que voy a hacer no es lo mismo el dinero antes del capitalismo, porque el dinero ahora se convierte o es utilizado en el sistema capitalista para una cosa, para la idea de dinero, mercancía, dinero incrementado. En la relación, digamos, simple, originaria de la economía, es mercancía, dinero, mercancía, ¿sí? El dinero lo obtengo para comprar otra mercancía, pero aquí el objetivo ya del sistema capitalista es ese. Ahora lo que se requiere es que yo, por ejemplo, puedo tener 2 sillas, pero como capitalista, ya pensando en el sistema concreto capitalista, entonces esas 2 sillas no estoy pensando en que las voy a intercambiar para obtener un beneficio, es decir, para obtener un producto de otra persona, sino que ahora yo la voy a intercambiar no con el fin de ir a intercambiar por otro producto, sino para que el dinero quede en el nivel de la circulación y en el nivel de la circulación esté de alguna manera materializándose la vida en dinero. Entonces lo que me interesa, el fin último del capitalismo es el dinero incrementado. Y el dinero incrementado como capital, ¿sí? Como estructurado ya en la conciencia del capitalismo, es absurdo si lo sacamos del mercado porque no genera ganancia, no se incrementa, solamente se materializa cuando se intercambia por dinero. ¿Y dónde se intercambia por dinero? En el mercado. Entonces es necesario que ese capital esté dentro del mercado y se materialice en dinero, ¿sí? El dinero extra, el plusvalor, la plusganancia que estoy obteniendo, no me interesa consumirla, sino volverla a colocar en la circulación para que nuevamente al término de la rotación de todo un proceso del capital, vuelva a tener al final dinero incrementado. No me interesa, por decirlo en otros términos, como capitalista, no me interesa en ningún momento que aquellas personas, ¿no? Puedan satisfacer una necesidad. Tienen sed. Necesitamos agua, ¿no? En Puebla, por ejemplo, ¿no? La Bonafont, ¿no? Es decir, necesitamos agua. No me interesa si necesitas agua, yo te vendo Coca-Cola. Pero la Coca-Cola te va a hacer daño, va a hacer, te va a dar diabetes, te va, en fin, una serie de cosas. A nosotros como capitalistas no nos interesa si te hace daño, no, lo que nos interesa es venderte un producto porque lleva trabajo objetivado. No me interesa satisfacer una necesidad, me interesa que se venda, porque al término de la venta yo tengo ganancia, plus ganancia.
Se ha incrementado el dinero, se llama, el valor se ha incrementado, o está circulando valor vida humana, y lo estoy materializando en dinero. Entonces lo que me interesa es ese fin del silogismo, dinero, mercancía, dinero incrementado. Entonces ya todo, ya cuando hablamos de la mercancía en abstracto, cuando hablamos del intercambio en abstracto, lo colocamos en un nivel más concreto histórico como el capitalismo, nos damos cuenta que todas estas categorías o determinaciones que venimos trabajando, las colocamos ya en el sistema histórico, nos daremos cuenta cómo funcionan dentro de ese sistema histórico. Y ese sistema histórico es el capitalismo, y el fin último, final, como objetivo del capitalista, es el incremento de la tasa de ganancia. Este silogismo. ¿Sí queda claro? Por ahí. Esto los estoy confundiendo, compañeros. Si se están confundiendo, díganme, ¿sabe qué, profe? Estoy confundido. ¿No? ¿Se entiende, profe? ¿Sí? Estoy perdido. Ayúdenme. A ver, ahí está. Apenas es, como les digo, estas cosas hay que entenderlas por el método. Por eso el método es importantísimo, ¿no? Lo abstracto, simple, general, y cuando llega al punto de la concreción compleja, ¿no? En la siguiente cita que nos decían cómo entenderla, ¿no? Yo hace rato, cuando estaba leyendo esto, pues, releyendo para esta clase, yo decía, ¿cómo se los explico? ¿No? Lo vamos a poner así. Entonces, hay una totalidad, es el ser del capital. Eso es muy, muy filosófico. Relájense, ¿no? Pónganse cómodos. Los pocos minutos les voy a explicar lo que pueda de esto, ¿no? Entonces, el ser del capital. Por poner un esquema, el ser es esta totalidad, el capital, ¿no? El sistema capitalista, ¿sí? El ser. Y dentro de este ser hay determinaciones, porque dice aquí, son los entes, digamos. Aquí, por ejemplo, tenemos la mercancía, tenemos el dinero, ¿sí? Nada más por poner esas dos partes, ¿no? Ya no están en abstracto, sino en el capitalismo. Entonces, ¿qué hace que la mercancía sea mercancía capitalista o dinero capitalista? Pues el sistema que le da forma, el ser del capital, ¿no? Es por decirlo, la totalidad es el salón de clases, y dentro del salón de clases hay una silla, hay una mesa, ¿no? Pero ¿qué es lo que les da unidad? El salón de clases, ¿sí? En la economía, en términos de la economía, la mercancía, el dinero, son entidades inferiores, por decirlo así, son como partes de un todo. ¿Y cuál es ese todo? El capital, ¿no? Entonces dice, en realidad el capital no es un instrumento. Cuando decimos, ¿qué es el capital? Alguien podría decir, es el dinero, es la mercancía. Y dice, y aquí lo que estamos diciendo, no. El capital no es ningún objeto, no es un ente, ¿sí? No es una determinación simple. El capital, dice, no es un instrumento, no es un ente, una cosa, sino un proceso, ¿sí? Una totalidad. Por ejemplo, podemos aquí poner un proceso. El capital, como ya decíamos, tiene diferentes, no sé, mercancía, podemos poner aquí mercancía, dinero, mercancía, y si quieren, dinero incrementado. Entonces, es un proceso, es una totalidad, ¿sí? Que permanece en el tiempo, ¿sí? Que permanece en el tiempo, porque si el capital deja de producir, deja de ganar dinero, entonces tiene que producir a cantidades cada vez más rápidas, porque si no perece. Y está permaneciendo, quiere permanecer en el tiempo, está circulando, en este instante está funcionando, ¿no? Es fruto del trabajo, ¿sí? Instrumento del trabajo, es decir, fruto del trabajo es un producto, ¿sí? Lo crea el ser humano. Es un instrumento del trabajo, también lo utiliza como instrumento. Es una totalidad, ¿sí? Que incluye al trabajo, es decir,
la acción que hace el trabajador, la fuerza que pone, y al producto, que incluye al trabajo, el trabajo, y que incluye al producto del trabajo. Un círculo que se retuerce sobre sí mismo, está circulando. Trabajo, produzco valor, se intercambia, y en ese intercambio, bueno, obtengo ganancia. ¿Sí? Y esto constantemente. Y para seguir ganando necesito que haya personas que sigan trabajando, porque si no trabajan no producen valor y yo no lo puedo materializar en dinero. Así se entendería ese párrafo, Julio. ¿Cómo ves? ¿Te confundí más? ¿Se Eh, aclaró? pues sí, más bien creo que, no que me haya confundido, pero me generó más dudas. Es como cuando A en ver. una clase de filosofía te dicen, es que aquí no venimos a aprender, sino venimos más bien a deconstruir, a generar más dudas. Así me sentí, o sea, como que yo ya sabía que era el capital, porque pues, todos mis profes me lo han dicho, el capital es dinero, el capital es la mercancía y el capital es la tierra. Pero ahorita me dicen, no, el capital es un proceso, no es nada de eso, es una totalidad que abarca los tres para incrementar valor. Sí, Entonces, como que claro. Es como te digo, mira, a ver, la tierra, sí, pero la tierra sin intercambio no tiene valor. ¿Sí te das cuenta? Es decir, solamente tiene valor en el proceso. De lo contrario, tienes dinero atesorado, es decir, no está en la circulación, lo tienes como tesoro. Y es un dinero como dinero. Se convierte en capital cuando sale al proceso de circulación. En ese sentido, es que el valor no se ve, el valor contiene todos estos procesos, contiene el proceso. Sin valor no existe la circulación, sin valor no existe el mercado, sin valor no existe la mercancía, sin valor no existe el sistema capitalista o ningún sistema económico. Entonces, el capital, se entiende todas las determinaciones del capital y hay una esencia que la hace circular o que hace que funcione todo eso, que le da sentido a todo lo que estamos haciendo, le da sentido. ¿Y cuál es el valor? ¿Sí? Y esa es la esencia de todas las determinaciones, de todo lo que vemos ante nuestros ojos. Pero cuando decimos el capital es la mercancía, diría sí. Sí, en cuanto sistema capitalista que puedo colocar en el mercado y puedo obtener ganancia de ello. Entonces ahí sí. Pero entonces no es la mercancía en sí que es capital. Es capital en el sentido que se le da una intención capitalista. Eso. No sé. ¿Dudas, comentarios de todo esto? Claro, yo les digo, sí, Marx es filósofo, o sea, no, hay que entender esas cosas para llegar a entender. Digo, no les doy otras tesis más profundas acerca de cómo entiende el sistema Hegel, por ejemplo, y Marx, ¿no? Porque nos llevaría un rato, digamos, estarle dando vueltas, pero ya con esto quizás ya se entienda. ¿Se está entendiendo, compañeros? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí o no? Preguntas, otros comentarios. Julio, hace rato querías decir algo más. ¿Quieres decir algo más sobre esto? ¿Alguien más que quiera comentar sobre estos textos, este texto del valor? ¿Se entendió la idea del valor y se entiende por qué el capital, digamos, ahora sí que es, ¿cómo decirlo? Como si fuera lo que atraviesa, ¿sí? Todo lo que vemos en el mercado. Es decir, todo lleva valor, pero no lo vemos. No lo vemos así como, el valor, ¿no? Pensemos, por ejemplo, a ver, hagamos una metáfora para los que todavía no lo entienden, ¿no? Eh, Cuando decimos, no sé, ¿la conciencia dónde está, compañero? ¿No? ¿La conciencia dónde En el está? pensamiento. ¿Y qué es un pensamiento? ¿No? Por seguir, ¿qué es un pensamiento? ¿Dónde está un pensamiento? ¿No? Que en las neuronas, siendo muy materialistas, ¿no? Lo agarro un compañero, la que sea, ¿no? Soy científico, le abro la cabeza, le veo lo que sea con los microscopios, las neuronas. ¿Dónde está el pensamiento?
El ser, dice Hegel, ama ocultarse. Hegel o Heidegger, no recuerdo. El ser ama ocultar. El valor, que es el ser del capital, no se alcanza a percibir ante los ojos. Sin embargo, en todo el tiempo está, en la economía todo el tiempo está. ¿Sí? Y dice Marx, ya pasando a terrenos materialistas, ya no metafísicos, o son una especie de metafísica materialista, sería algo así, el valor no se ve a simple vista, pero está contenido materialmente en un producto. Eso ya es la filosofía materialista, en un producto tal cual. Aquí está el valor contenido. Y en última instancia, ¿qué es el valor? Vida objetivada. ¿Sí? Vida objetivada, energía gastada. Materialmente hablando de un cuerpo que se desgasta y que es colocado en un producto. No es una esencia metafísica, está ahí contenido, aunque no lo vean tus ojos, y no es algo así como una esencia, como Gasparín, es real, es energía consumida y que está colocada en el producto. Ese es uno de los puntos más fuertes, digamos, en el sentido del materialismo de Marx, ¿sí? Entonces, cuando dicen el materialismo de Marx, nos estamos refiriendo a estas cosas, ¿sí? Eh, Eso por un lado. El otro, ¿sí? Lo otro que les quería comentar es que precisamente aquí hay unas tesis, por ejemplo, que antes de que exista el dinero como capital, existe un capitalismo mercantil, ¿no? Donde nace este capitalismo mercantil, precisamente en el intercambio, en el saqueo de las tierras de Abya Yala, en realidad, de los pueblos originarios, ¿no? De aquí, de este continente. Entonces, a partir de que se extrae, históricamente se extrae la plata, el oro, ¿sí? Y llega a Europa, se empieza a acumular el oro y la plata que después va a ser utilizado en Francia e Inglaterra como capital. Entonces, el oro como, casi como capital en el desarrollo industrial y el desarrollo, digamos, más importante del capitalismo. Entonces, el origen del capitalismo es precisamente la extracción de oro y plata de estas tierras y que después va a llegar el siglo XVIII y va a empezar a industrializarse y ya va a ser un sistema más estructurado, ¿sí? Entonces, nosotros, dice aquí la tesis histórica, nosotros somos condición de posibilidad de que exista, no condición, el hecho histórico concreto dado de donde surgió el capitalismo. Somos el origen, pero no el origen eh, eh, privilegiado, sino de donde se extrajo vida humana, que se convirtió en valor, se materializó en monedas de plata, ¿sí? Y que es lo que hoy todavía sostiene todo el sistema y las grandes empresas capitalistas. Esas son ciertas tesis que habría que manejar. ¿Cómo lo ven, compañeros? Se toca de paso, pero bueno, es algo que hay que entender. ¿Qué más no se entendió, compañeros? ¿Hay algo más que quieran decir en este punto, en estos puntos? Por mi parte, no, profesor, sería todo lo que yo. Alguien que lo haya confundido en este momento y lo aclaramos ahorita, ¿no? Como conclusión, ¿sí? Antes del capitalismo como sistema, hay mercado, hay dinero, existe incluso hasta un capital que todavía no es utilizado capitalistamente. Cuando estas formas históricas, ahora sí nos colocamos en el nivel histórico, cuando vemos estas formas históricas, por ejemplo, dice Marx, o en la periodización histórica que tienen ellos, hay un sistema feudal, el mercado, el dinero y otras determinaciones, ¿sí? Van a funcionar de manera distinta, pero cuando el mercado, el dinero
empiezan a ser subsumidos dentro en la lógica del capital, esa mercancía se va a convertir, va a funcionar como mercancía capital o como dinero capital. Hola, ven. ¿Sí? Entonces, sí cambia, va a transformarse cuando estas determinaciones se coloquen en un sistema concreto histórico como el capital y va a tener su funcionalidad en esa misma lógica. ¿Y cuál es esa lógica? El incremento de la tasa de ganancia, a como dé lugar. No importa que tengas que aniquilar vidas humanas. No importa que tengas que hacer una guerra, bombardear países, saquear el petróleo, robar la riqueza. Lo que justifica el fin, lo que justifica en fin, es el incremento de la tasa de ganancia a costa de la vida, si fuera necesario. Este es el fondo del capitalismo, su esencia, por lo que funciona. ¿Sí? Bueno, sí, vamos a seguir en esto. Todavía no llegamos a las tesis más fuertes. Nos vemos, tenemos un minuto para llegar a las 8:30. Entonces, como no nos vamos a ver el fin de semana, ¿no? Acuérdense que tenemos que leer para las exposiciones. Lo están haciendo muy bien, súbanlo al Classroom. Vamos a... Pórtense mal este fin de semana y si se portan mal, pues me invitan. Nos vemos. Cuídense mucho. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está. Salúdalos a todos. Y que llamen. La escuela. Al poli. Dile. La poli. Ay, ya se grabó, ya no quiero grabar. A ver, ¿dónde está? Bueno, voy a finalizar.